Muy buenas, ya llevamos unas cuantas secciones. El siguiente apartado que vamos a ver es algo más extenso, es la psicología social. En esta primera lección lo que vamos a ver es qué intenta entender de la mente de las personas esta rama de la psicología. Vamos a ver también desde qué puntos de vista hay que prestar atención a la persona dentro de una sociedad y las estrategias, las herramientas que utilizamos para entender nuestro mundo y nuestro entorno. Este campo de la psicología es complejo y sobre todo se ha desarrollado dentro de la psicología cognitiva. Hay que entender entonces que este campo trata de comprender y explicar el pensamiento, sentimiento y conducta de las personas cuando su mente está influenciada por la presencia real, imaginada o implícita de los otros, de los demás. Además hay que tener en cuenta que esto tiene una influencia bidireccional, es decir, cada uno de nosotros, cada vez que se encuentra en una situación con más personas, se comporta de una forma distinta que si estuviera solo. De la misma manera que al encontrarnos con otras personas, hace que éstas se comporten de forma diferente. El hecho de que nos hayamos criado, hayamos crecido rodeados de otras personas, genera que como mínimo el pensamiento o el sentimiento que tenemos sea diferente que si no hubiéramos tenido contacto con ninguna otra persona. Al ser animales sociales, los procesos que están implicados en la psicología social son muchos, son muy variados, lo cual hace que sea muy complejo el engranaje que cada uno de nosotros, por haber nacido y haber tenido contacto con las personas con las que hemos crecido, crea una parte muy importante de nosotros. Primero, los procesos según su naturaleza pueden ser como individuo, interpersonal, grupal y como sociedad. Estas cuatro partes son las que crean la visión de cada uno de nosotros hacia nosotros mismos, hacia lo que somos, pero también hacia los demás. En el caso de la naturaleza individual, esto lo vamos a ver más a fondo después, pero es la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. La naturaleza interpersonal engloba los vínculos, ya sean positivos o negativos, que sean estrechos y duraderos hacia personas de nuestro entorno de una manera individual, es decir, las relaciones cercanas de tú a tú. En este nivel puede desarrollarse el ostracismo, que viene a ser el aislamiento social que cada uno puede realizar, ya sea porque quiera hacerlo o porque sea de manera obligada. Y luego también otro término importante es el emergentismo, que sería el hecho de que aparezcan ciertos procesos psicológicos por el propio hecho de haber interactuado con personas o grupos. En el ámbito grupal, el ser humano al convertirse en parte del grupo cambia su comportamiento y pasa de ser él a desempeñar el papel que le corresponde en ese grupo, además de generar una idea muy fuerte. Esta idea es que se generan dos tipos de personas en nuestra mente, las personas que son de nuestro grupo y las personas que no pertenecen a nuestro grupo. Como veremos más adelante, en este nivel se generan los estereotipos, los prejuicios y la identidad social. En el último nivel estarían los procesos societales, los de la sociedad. Son los menos tangibles. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la sociedad es la presencia implícita de los demás. Nosotros mismos vamos aprendiendo con el tiempo, y sobre todo de manera implícita, cómo son las estructuras sociales, las tradiciones, las costumbres, los temas tabú de nuestra propia sociedad. Una vez que hemos visto este esquema simple de los niveles en los que podemos ver la psicología social, vamos a explicar dos aspectos que ya vimos en lecciones anteriores muy implicados en la psicología social. Ya hablamos acerca de los procesos automáticos y controlados. En esta sección tiene mucha importancia cuando estamos en automático y cuando controlamos el proceso que se ha activado. Como vimos, los procesos automáticos son los que se producen sin que seamos conscientes, sin que tengamos control ni tengamos intención de hacerlo. Estos procesos son muy eficaces y consiguen que ahorremos muchos recursos, pero hay que tener en cuenta que al utilizar ciertas estrategias para ahorrar, como veremos pueden ser los heurísticos, ejemplares, inferencias, al hacer esto perdemos mucha información que puede ser imprescindible para analizar la situación en concreto que nos está ocurriendo, en la que nos encontramos. Por ello tenemos que darnos cuenta de cómo funciona nuestro cerebro para que cuando lleguen esas situaciones importantes que necesitamos analizar, primero percibamos la importancia que tienen para poder observar toda la información, para tomar el control y no vaguear quedándonos con la corteza del problema, sino profundizar y verlo desde todas las perspectivas posibles.
Es decir, utilizar los procesos controlados que son plenamente conscientes e intencionados, donde consideramos las opciones que tenemos y sus consecuencias para llevar a cabo lo que terminemos decidiendo. Y si cometemos errores, al menos esos errores los hemos cometido esforzándonos por mejorar la situación, por tomar en cuenta todo lo que necesitamos y aprender de ello para que en la próxima situación que tengamos que afrontar algo así, sepamos más, sepamos cómo hacerlo. Como ya hemos visto también, nuestro almacén para guardar información no es infinito y los recursos que tiene nuestro cerebro también son limitados. De manera que nos ingeniamos una forma de poder sacar el provecho necesario de la información que hemos conseguido. ¿Para qué? Para que con la menor cantidad de recursos consigamos sobrevivir. Parece muy primitivo decirlo así, pero en realidad es lo que hacemos. De todas formas, aunque de las cosas que vamos a hablar en esta sección te puede parecer que el ser humano es muy cerrado, es simplemente que nuestro organismo se ha desarrollado convirtiéndonos en ahorradores de recursos cognitivos, de recursos mentales. Vamos a enumerar y a explicar por encima lo que veremos en las siguientes clases. Lo primero, las estrategias que utilizamos para poder asimilar toda la información social que necesitamos y que sin darnos cuenta utilizamos todos y cada uno de nuestros días. Para manejar cantidades tan grandes de información, utilizamos la atención selectiva, para que la información consciente se reduzca. Instintivamente al decir esto creemos que atendemos lo más importante, pero como hemos visto en el apartado de la atención, también al hacer esto perdemos mucha información que tiene su importancia. Pero bueno, siempre podemos trabajar nuestra atención para mejorar la manera de analizar qué es lo importante en cada momento, para que podamos llegar a nuestro objetivo concreto. Utilizamos también los esquemas y ejemplares. Con estas herramientas reducimos mucho la carga de procesamiento, gracias a información que ya habíamos almacenado. Vamos, que lo que hacemos es que gracias a unas estructuras que hemos ido generando de nuestro entorno, para entenderlo mejor, esto nos ayuda a reducir el trabajo de analizar y valorar si esa situación en concreto que nos está sucediendo, con todo lo que incluye, es algo importante, si es perjudicial o positivo para nosotros, qué nos aporta y qué nos quita. Por último, simplificamos recursos que necesitamos para procesar información y con ello elaborar juicios, tomar decisiones. Las herramientas que utilizamos para simplificar estos recursos son los heurísticos, que son atajos mentales, y las inferencias, que lo que hacen es generalizar con pocos casos a todo lo demás. Vamos a ver en la siguiente lección por separado cada una de las herramientas que hemos visto en este esquema. Después veremos la herramienta necesaria para dar sentido a lo que nos ocurre. Las atribuciones. Las atribuciones son otra herramienta que tenemos. Son las explicaciones que le damos a lo que ocurre. Las explicaciones que le damos al comportamiento de los demás y a nuestro propio comportamiento. Es una explicación que no tiene por qué tener la máxima coherencia ni ser la causa verídica, la causa real del comportamiento. Se suele utilizar además cuando nos ocurre algo de improviso, algo que no esperábamos en absoluto, cuando no logramos una meta, cuando fallamos al realizar algo, al igual que cuando lo logramos, y cuando nos ocurren desgracias. En estos momentos, en estas situaciones principales en las que utilizamos las atribuciones, nos sirven para sentir que tenemos control de lo que ocurre, para proteger o engrandecer nuestra autoestima y para controlar o dar una explicación de la imagen que damos a los demás de nosotros mismos. Veremos también una propiedad, las actitudes. Esto es una tendencia, son tendencias que tenemos al valorar algo. Digamos que es una predisposición para tener una impresión favorable o desfavorable de algo. Antes de juzgar algo o a alguien, tenemos una estructura, una composición que consta de una parte cognitiva, una parte afectiva y una parte conductual. Además, al ver las actitudes, vamos a comentar un concepto, a mi parecer, responsable de la gran mayoría de los comportamientos incoherentes. Esas situaciones donde si es otra persona, te das cuenta de que no tiene sentido lo que hace o lo que está diciendo. Es decir, que ha llegado a una incongruencia. Vamos a ver el autoconcepto y la autoestima para darnos cuenta de todos los aspectos que nos hacen a nosotros ser nosotros mismos. Todo el organigrama, todos los elementos que por separado nos sirven, pero juntos componen la idea de lo que eres, de lo que soy. Por último,
veremos las herramientas que utilizamos a un nivel grupal o a un nivel societal, a un nivel de la sociedad. Estas son los estereotipos, los esquemas que hacemos de grupos de personas, que al considerar a una persona dentro de ese grupo, nos ajustamos a que esa persona en concreto tiene las mismas características que el estereotipo de ese grupo. Y también entran en estas herramientas los prejuicios, que se consideran actitudes negativas, una tendencia a valorar negativamente a una persona por pertenecer a un grupo social. Con todo esto tenemos el esquema global de lo que vamos a ver de la psicología social. Ahora, como ejercicio, como tarea, quiero que me pongas 2 ejemplos de situaciones, de relaciones de cada nivel dentro de la psicología social. Es decir, 2 procesos que ocurran a nivel individual, 2 situaciones a nivel interpersonal, 2 sucesos a nivel grupal y 2 situaciones donde tome el papel protagonista el nivel implícito de la sociedad. Además, otro ejercicio que te dejo es para que describas al menos 5 temas tabú dentro de nuestra sociedad y que justifiques por qué crees que existe y sobre todo por qué se mantiene actualmente. Es decir, que generes una atribución a cada tema. Por último, quiero que busques por internet información acerca de la cultura sumeria y describas estructuras sociales, 2 rituales que realizaban y 2 posibles temas tabú que pudieran tener. Con eso ya terminarías la tarea. Y bueno, aquí ya termina este vídeo, así que nos vemos ya en la próxima lección.